Hola, familia de mentes despiertas y bienvenidos a Necesitas Saberlo. ¿Qué te parecen estas palabras, este concepto? Activista cuántico. Un activista es una persona que se compromete con una causa, con la lucha, por ejemplo, de la defensa de los derechos civiles, de la igualdad entre hombre y mujer, con la lucha a favor de los derechos de los animales, del bienestar del planeta, etcétera, etcétera. Así, un activista cuántico, ¿con qué se compromete? Pues con un cambio global de paradigma, pasando del actual modelo materialista a otro modelo, a un modelo conciencial, donde las ideas, los pensamientos, las posibilidades, pero sobre todo la toma de conciencia sea el gran referente. ¿Te apuntas? Suena bien, ¿verdad? Activismo cuántico. A mí me encanta, pero esta expresión no es mía, ¿eh? La he cogido prestada de una persona a la que sigo y admiro hace años, el doctor Hamid Goswami, físico teórico que lleva más de 30 años enseñando y divulgando física cuántica. Él y otros muchos defienden este cambio de paradigma en el modo de entender la vida, la existencia, la salud, la realidad. La unión entre ciencia y espiritualidad, entendiendo estos dos campos no como contrarios, como enemigos enfrentados, como hasta ahora se pensaba, sino como complementarios y necesarios el uno para el otro, como el yin y el yang, si quieres verlo así, porque uno engloba al otro y viceversa. Cada vez este movimiento tiene más defensores, más adeptos, cada vez más conciencias alimentan este cambio tan necesario para la humanidad, para el planeta y para todos los que vivimos en este pequeño punto azul que vaga por el universo. Este cambio tan necesario para nuestra evolución como especie. El doctor Hamid Goswami, el creador y principal impulsor de este movimiento, es una de esas personas especiales, capaces de unir dos campos que pueden parecer a simple vista contrarios, excluyentes el uno del otro, la ciencia y la espiritualidad. ¿Y qué defiende este movimiento? Por si te quieres apuntar y formar parte de él. Un cambio de conciencia. Poner la conciencia como la base y el centro de todo lo demás. ¿Se puede entender la economía, por ejemplo, sin conciencia? ¿La alimentación sin conciencia? ¿La salud sin conciencia? ¿Las relaciones humanas sin esa toma de conciencia? ¿Qué pasará con los países, las razas, las banderas, las religiones, si esa toma de conciencia global llega? Ese es uno de los grandes problemas de nuestro mundo actual, la falta de conciencia, la inconsciencia, me atrevo a decir, que nos conduce al desastre. Todo, absolutamente todo, debe ser guiado por esa toma de conciencia. Y más con los grandes descubrimientos en tecnología, en inteligencia artificial, en biomedicina, en nanotecnología, en robótica, todas estas revoluciones que están ya transformando el mundo tal y como lo conocemos y que lo van a hacer aún más. Todo esto puede ser como un potente avión condenado a estrellarse si no es pilotado por la conciencia, por la toma de conciencia y por el bien común. En el fondo, lo que el doctor Goswami nos dice es que es necesario poner al servicio de la humanidad los descubrimientos en el mundo cuántico para transformarla, para hacer del mundo un lugar mejor para todos y para propiciar ese salto conciencial, ese salto cuántico que tanto necesitamos. Es que no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa que a veces hablo con amigos, con conocidos, sobre los experimentos llevados a cabo en laboratorio, ya probado, sobre las mágicas propiedades del mundo cuántico y no lo pueden creer o no lo pueden entender. Todo esto es tan revolucionario, tan novedoso, que choca frontalmente con sus ideas preconcebidas. Y esa es una de nuestras responsabilidades, a mi modo de ver, ayudar a comprender a quienes aún no lo han hecho
ayudarles a abrir sus mentes a esta increíble revolución cuántica, donde la ciencia y la espiritualidad por fin convergen, después de tantos milenios de no hacerlo. Mirad, como suele suceder en estos casos, es la unión de la visión occidental y oriental la que posibilita este abrazo entre ciencia y espiritualidad. Amit Goswami, nacido en India y criado en los valores espirituales orientales, estudió física y de esa combinación sale una persona con una visión global, holística, adelantada a su época. Algo parecido ocurre con el también genial físico teórico experto en la teoría de cuerdas, Michio Kaku. De nuevo esa mezcla entre Oriente y Occidente. Y en realidad esto no es nuevo. Décadas atrás, ya un genio como David Bohm, uno de los más respetados expertos en el mundo cuántico, aunó fuerzas con Jiddu Krishnamurti, un aclamado filósofo y pensador, un gurú espiritual indio, que ayudó mucho a David Bohm a desarrollar sus teorías en el mundo de la física cuántica. También algo parecido ocurrió entre Albert Einstein y otro gran filósofo y escritor indio también, Rabindranath Tagore. Y las colaboraciones, sobre todo entre físicos cuánticos y maestros orientales o tibetanos, es larga y no cesa, porque como sabemos, la espiritualidad sagrada, sobre todo la oriental, llegó a ciertas verdades trascendentales a través de la meditación y la contemplación. Y a esas mismas verdades están llegando hoy día físicos como nuestro protagonista de hoy, el carismático Amit Goswami. Un aspecto que me parece muy remarcable es su defensa de una medicina integrativa, una medicina basada, de nuevo, en la conciencia, que aúne desde la perspectiva cuántica la medicina convencional y las medicinas alternativas. Os recomiendo uno de sus muchos libros, todos muy recomendables, por cierto, titulado El médico cuántico. Es maravilloso y en él pone de manifiesto cómo el poder de la intención, del amor, de la bondad, de la coherencia, pueden sanar y enfermar a nuestro cuerpo físico. Viene a decir lo que ya hemos hablado aquí en muchas ocasiones. Como el cuerpo físico es una resultante del cuerpo emocional e inconsciente, y que arrojando luz a ese inconsciente, para vibrar en coherencia y comprender el por qué las cosas suceden, podemos mejorar nuestras vidas, nuestra salud, nuestro estado anímico y co-crear nuestra realidad. Nada más y nada menos que eso. En este modelo de activismo cuántico que él defiende, cobra un papel fundamental el concepto de la unicidad, que todo está interconectado y es interdependiente. Él habla de que la información fluye de unas partículas a otras sin éstas tocarse, porque vibran en la misma frecuencia, lo que en física cuántica llamaríamos entrelazamiento cuántico de partículas, y que existe una gran red de conciencia a la que todos pertenecemos y todos alimentamos. Y esto es muy importante, muy importante. Todos alimentamos esa red. Así que tus pensamientos influyen sobre mí y sobre los demás, y los míos sobre los tuyos y sobre los demás. Porque en el fondo, a nivel cuántico, a nivel conciencial, todos somos uno. Una gran conciencia. Me gusta mucho su manera también de entender el concepto de Dios, este concepto tan insondable. Él lo interpreta como ese estado de unicidad, como la fuente de la que surge la conciencia, la fuente que crea la conciencia y nos engrana a todos en esa red conciencial. El cómo cuando estamos conectados a esa fuente somos Dios, somos creadores de realidad y recibimos ese nivel de conciencia tan elevado, tan coherente, tan armónico de la propia fuente creadora, como fractales, como partes del todo que replican la unidad primordial, la unicidad. De ahí la importancia de tomar conciencia de nuestros pensamientos, de nuestro nivel de conciencia. Tus pensamientos crean realidad. Es así, piénsalo. Cada pensamiento se mueve en una frecuencia de vibración determinada. Cada pensamiento
es como una nota musical y la suma de tus pensamientos dan lugar a una canción, a una melodía, a una sinfonía. Cada uno de nosotros creamos nuestra propia canción, pero también influimos en las canciones que forman los demás. Y todo suma, o todo resta, depende de cómo lo mires, y aquí es donde entra la auténtica dimensión del concepto de activista cuántico. Tengo que ser consciente de que todo lo que pienso, todo lo que digo, todo lo que hago, crea un determinado escenario de realidad. De todas las posibles opciones infinitas, yo pienso una y le doy vida o permito que una determinada realidad se perpetúe, aceptándola sin más. Pudiendo como puedo ser parte del cambio de manera activa y despierta, ¿por qué permito que esto suceda? ¿Por qué no tomo conciencia? A cada momento puedo interpretar de infinitas maneras lo que estoy viendo. Puedo cruzarme con una persona por la calle y juzgarla. Nos han enseñado a eso. Juzgarla por su aspecto, por su manera de caminar, por su lenguaje corporal, por su ropa, por lo que sea. Y ese juicio, ese prejuicio, mejor dicho, me sale de manera automática. No soy consciente de ello. Y ahí es cuando tengo que convertirme en un activista cuántico y tomar las riendas, tomar conciencia de mis pensamientos. ¿Por qué estoy juzgando a esta personita? No. Este tipo de pensamiento no es mío, es inconsciente. No quiero que sea mío. Y yo lo combato, lucho contra él. Porque ese pensamiento sé que es dañino, es injusto. Esa persona no me ha hecho nada. ¿Por qué pienso mal de ella? Si la juzgo, la estoy condenando, sin conocer nada sobre ella ni sus circunstancias. Pero lo que sí sé es que es una persona como yo, que necesita paz, que necesita amor, que necesita perdón, que necesita comprensión. Y ahí, en ese momento, al cambiar el chip, es cuando soy ese activista. Transformo ese inicial pensamiento inconsciente negativo en un pensamiento consciente de unidad, de bondad, de amor, y así genero una vibración diferente. Y así alimento a esa red de la que todos formamos parte y de manera positiva. Piénsalo, por favor. Si todos somos uno, en ese campo cuántico, de conciencia, al juzgar a otro, me estoy juzgando a mí mismo. Así que también me estoy condenando a mí mismo. Y el castigo llegará. El castigo es no recibir la luz que mi ser necesita para crecer. No recibir las bendiciones que la vida me puede regalar cuando yo alimento esa opción de amor y unidad. Créeme, cambiando tus pensamientos, cambia tu vibración, cambia tu energía, cambian las estructuras mentales de tu cerebro, cambian las reacciones bioquímicas de tu cerebro, cambia todo. Cambia tus pensamientos y cambiará tu realidad. Y cambiando los pensamientos, la conciencia de muchas personas, la realidad colectiva también cambiará. Algo muy importante a tener siempre presente, a tomar conciencia de ello, es interiorizar esta gran verdad. La oscuridad es la ausencia de luz, pero en cuanto la luz aparece, aunque sea mínimamente, la oscuridad retrocede. Probadlo. Encerraos en una habitación totalmente a oscuras y encended, aunque simplemente sea un mechero o una pequeña cerilla. Y veréis cómo esa pequeña llama hace que la oscuridad retroceda. Es así. Del mismo modo, el odio, el juzgar, el criticar, el señalar, todo eso, que es en realidad inconsciencia, desaparece cuando hace acto de presencia el amor y la consciencia. Si eres consciente de todo esto, ¿cómo puedes no amar a tu semejante si tu semejante eres tú y está conectado a ti de manera permanente? Sabemos que las partículas subatómicas que forman todo el mundo físico son todo a la vez y no son nada hasta que no se las observa y se las obliga a concretar su estado y su posición de manera fija. Lo sabemos, ¿verdad? Pues ¿por qué no nos observamos a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, a nuestros comportamientos? ¿Por qué nos conformamos con una realidad concreta como si no pudiéramos crear otras, muy diferentes a esta que vivimos y que solo interesa a unos pocos? ¿Por qué no podemos mejorarla?
¿Por qué no tomamos conciencia del gran poder que duerme en nosotros y modificamos nuestra realidad? Primero individual y luego colectiva. ¿Crees que no puedes? Pues te han vencido, te han desconectado de la fuente, te han hecho creer que no puedes y por tanto no puedes. ¿Crees que sí puedes? Pues enhorabuena. La fuente se manifiesta en ti y eres capaz de transformarte y transformar. Creer para crear. Cuantos más activistas cuánticos existamos, antes llegarán los grandes cambios. En realidad, siempre lo digo, tú eres una gota en un océano. Todos somos gotas de ese océano. Vale que sabemos que el océano está sucio y que la vibración no es la mejor posible, pero el océano es la suma de todos nosotros, de todas las gotas. Cambia tus pensamientos, cambia tu realidad, cambia tu vibración, inspira a las otras gotas, desde el amor, porque el amor no es solo un sentimiento, ¿eh? El amor es un tipo determinado de vibración, de conciencia, si quieres verlo así. Fijaos si es importante que cuando el amor aparece, las diferencias desaparecen. El amor hace que no vea al otro como algo diferente a mí, como algo separado de mí. El amor hace que yo respete, entienda y valore al otro como lo hago conmigo mismo, o debería. Por eso siempre digo, y los maestros despiertos decían, ama a los demás como a ti mismo. Ahí se resume todo. ¿Cómo una gota puede no amar a otra gota si son iguales, si forman parte de lo mismo, si se necesitan unas a otras, si son interdependientes? Goswami dice que es el ego el que nos separa, las falsas creencias. Las ilusiones limitantes del ego nos alejan de la unicidad. Dice que es importante trabajar esa capacidad, ese poder para conectarnos con la unicidad, porque es desde ahí, desde donde somos Dios y somos creativos, desde donde podemos crear realidades. Y como no podía ser de otra manera, habla de la meditación como instrumento para cambiar el mundo. Fue fantástico comprobar cómo tantas personas nos conectamos el pasado día 22 en esa meditación colectiva y cómo algunas de ellas sintieron ese poder sanador que sus vidas necesitaban. Cómo algunos amigos han explicado en sus comentarios todo esto que pasó, cómo se sanaron. Repetiremos sin duda, pero ya desde aquí os emplazo, si queréis, a cada lunes a las 23 horas, horario España, os unáis a mí en esa meditación. Yo medito a todas horas, cada vez que tengo un ratito. También os invito a que entréis en la página de Facebook para desde allí gestionar, si queréis, este tipo de iniciativas. ¿De acuerdo? Todos a meditar para unirnos conciencialmente en ese estado de unicidad. Es que la unicidad está en ese mundo cuántico, en lo más profundo, en nuestra auténtica esencia energético, espiritual, conciencial. Desde ahí somos creadores, insisto. ¿Sabéis dónde está el extremo opuesto de la unicidad? ¿Donde solo somos víctimas de la realidad? Pues en el ego. Ahí estamos separados de la fuente, de nuestra esencia divina y de las otras gotas divinas. Divide y vencerás. Nos separan por esas creencias tóxicas y limitantes. Esa gota es de otro color. Esa gota habla otro idioma. Esa gota tiene otra religión. No, eso es solo la influencia de la cultura. Pero la gota, esa otra gota, en esencia es igual que tú. Necesita lo mismo que tú. Necesita ser amada, necesita vivir en paz, necesita seguridad, necesita comprensión, necesita ternura, necesita amor. Si tú hubieras nacido donde ha nacido esa gota y hubieras recibido esas influencias culturales que ha recibido esa gota, tú serías aparentemente como esa gota. Pero debemos ir más allá, dejar las ilusiones de las apariencias y no ver con los ojos de la cara, sino con los ojos del corazón. Tomar conciencia de que lo que nos desagrada de otra gota no la define. Eso es muy importante. Si rascamos,
si vamos a lo profundo, esa gota es como tú y necesita lo mismo que tú. Y para sanarla, debes sanarte tú. Muchas veces esa gota es una esclava de esa información que ella no ha elegido recibir, de esas creencias o de esas experiencias duras que no eligió vivir. Si yo pretendo ser un activista cuántico, un guerrero de luz, debo ver más allá de la foto resultante aparente. Debo vivir en la unicidad, donde todos los corazones y todas las conciencias somos uno. Los conflictos del mundo son nuestros propios conflictos. El mundo es como es porque las personas que lo formamos somos como somos. Conviene no engañarnos más y tomar cartas en el asunto. No vale decir, es que el mundo es injusto, es que nos gobiernan políticos corruptos y poderes fácticos, es que hay entidades oscuras que nos manejan y nos controlan. Eso sucede porque estamos dormidos, porque la inmensa mayoría de las conciencias están dormidas. Por eso precisamente debemos ser activistas cuánticos, porque los que ya hemos llegado a ese nivel de comprensión tenemos una responsabilidad. El que no sabe no tiene esa responsabilidad para consigo mismo y los demás, pero el que sí sabe, sí la tiene. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. A mayor nivel de conciencia, mayor responsabilidad. Me gustaría despedirme con una parábola, una historia que define muy bien esto que estamos hablando hoy. Cuenta la historia que una vez se produjo un gran incendio en la jungla y que todos los animales entraron en pánico. Se quedaron en shock, sin saber qué hacer, viendo cómo el incendio se propagaba y destrozaba sus hogares. Un pequeño colibrí reaccionó y empezó a recoger agua de un río que había no muy lejos de allí, haciendo vuelos de ida y vuelta y lanzando la poquita agua que podía recoger con su piquito. Los animales grandes, los elefantes, los leones, los tigres, presos del desconcierto y abatidos, derrotados por lo que veía, le dijeron, «¿Pero qué haces, iluso? ¿No ves que el incendio es demasiado grande y en tu piquito cabe muy poca agua? Eres un tonto, así no harás nada». A lo que el colibrí respondió, «Bueno, yo hago lo que puedo, lo que está en mi mano. ¿Podéis decir lo mismo vosotros?». Y estas palabras hicieron despertar del letargo a esos grandes animales que vieron que tenían que luchar, al menos intentarlo, y finalmente pudieron apagar el fuego. Os animo a que cuando penséis que no podéis hacer nada, penséis en este pequeño colibrí y cómo con sus ganas, con su ejemplo, inspiró a los demás a actuar. Os animo a que os unáis a la red de activistas cuánticos para desde una nueva conciencia transformar la realidad y el mundo en el que vivimos, guiados por el amor y el bien común. En fin, gracias por vuestro tiempo, un abrazo fuerte para todos, para todas y hasta el próximo vídeo. Sed felices.